A ver, resulta que la ciencia moderna y los filósofos de hace nada menos que 2000 años acaban de coincidir en un hecho que es, bueno, casi aterrador. Sí, es una de esas verdades incómodas, totalmente. Ya te digo. Básicamente que la mejor forma de garantizar el absoluto fracaso de un gran proyecto vital es contárselo a todo el mundo. Tal cual. Y es que existe esta inercia casi instintiva en la sociedad actual. O sea, digamos que alguien decide que va a dar un giro radical a su vida, tal vez lanzar una nueva empresa, someterse a un régimen físico brutal o dominar una disciplina compleja. Sí, el típico propósito de año nuevo llevado al extremo. Exacto. Y la primera reacción, el impulso irreprimible, es hacerlo público de inmediato. O sea, se redacta un manifiesto en redes sociales, se monopoliza la conversación en las cenas, se anuncia a los compañeros de oficina. Con todo el lujo de detalles, además. Y luego, meses o años después, la realidad es un eco vacío. Esa persona sigue exactamente en el mismo punto de partida. Fíjate en que ese punto de partida toca el núcleo mismo de cómo opera la psicología humana contemporánea. A ver, explícame eso. Pues que existe una necesidad casi compulsiva de documentar cada paso del proceso vital. O sea, mostrar, explicar, justificar y en última instancia pedir permiso y aplauso al mundo para ser alguien distinto. Claro, el aplauso fácil. Eso es. Y aquí es donde la antigua perspectiva estoica se cruza con la neurociencia moderna para lanzar una advertencia demoledora. Y es que el ruido constante debilita la voluntad humana, mientras que el silencio estratégico la blinda. ¡Madre mía! Sí. Al sentir la necesidad de mostrar constantemente cada avance, el individuo crea una red de dependencia absoluta hacia la atención externa. Entiendo. O sea, te vuelves adicto a que te miren. Exactamente. Y bajo esa estructura de dependencia, forjar un carácter sólido o alcanzar una verdadera paz mental no es que sea difícil, es que es, desde un punto de vista puramente fisiológico y psicológico, completamente imposible. Vale, vamos a desgranar esto porque admito que me cuesta reconciliar esta premisa con, conceptos modernos que tenemos totalmente asimilados. Ajá, a ver. Por ejemplo, siempre se ha defendido la idea de la rendición de cuentas, el famoso accountability. Sí, el clásico consejo de los libros de productividad. Básicamente que va a correr una maratón, la enorme presión social le obligará a entrenar para no quedar como un fracasado o un mentiroso ante sus conocidos. Claro, esa es la teoría. Entonces, ¿por qué los datos clínicos y los textos estoicos que estamos manejando en nuestra inversión de hoy apuntan a que ocurre exactamente lo contrario? Pues porque esa supuesta presión social acaba transformándose muy rápidamente en pura actuación. La neurociencia actual explica este fenómeno a través del sistema de recompensas del cerebro, centrándose específicamente en la vía de la dopamina. Ah, claro, la hormona del placer. Exacto. A ver, el cerebro humano tiene serias deficiencias evolutivas para distinguir entre la recompensa social que se obtiene al hablar sobre un objetivo y la recompensa real de haberlo conseguido materialmente. O sea que se confunde. Totalmente. Cuando alguien anuncia un cambio drástico, el entorno reacciona de forma inmediata. Hay felicitaciones prematuras, miradas de admiración, una balanza de mensajes de aliento. El famoso subidón de likes. Eso es. Y en ese preciso instante, el cerebro segrega un pico masivo de dopamina. Es una inyección de satisfacción pura. El problema fundamental es que el cerebro registra esa validación social temprana como si el trabajo ya estuviera hecho. ¡Ostras! Claro, se ha cobrado el cheque emocional por adelantado. Exactamente. Has hackeado el sistema de recompensas, pero sin haber movido un dedo. Y el problema es que el cerebro ya está saciado. O sea, me imagino que cuando suena la alarma el lunes a las 5 de la mañana, en pleno invierno y lloviendo... Y no hay nadie mirándote, claro. Exacto. Pues esa reserva de motivación sencillamente ya no existe. A ver, para visualizar esto, siempre me ha servido pensar en la fuerza de voluntad y la motivación como si fueran el agua contenida dentro de un cubo. Me gusta la analogía. Imagínate un cubo muy pesado que hay que llevar a pulso desde un pozo lejano hasta un campo seco para regarlo. Vale. Bueno, pues cada vez que alguien detalla su gran plan en una cena o sube una publicación rimbombante sobre la inmensa disciplina que va a tener, es como si le hiciera un pequeño agujero a ese cubo. Claro, va perdiendo agua poco a poco. Eso es. La atención recibida es un alivio innegable. Te rebaja la ansiedad y la presión del momento. Pero el agua se va filtrando por el camino de forma irremediable. Un agujerito a la vez. Exacto.
un agujero en la charla del café en la oficina, otro agujero en la comida familiar, 3 agujeros más en un hilo de internet. Y cuando llegas al campo, Cuando por fin llega el momento crítico de volcar el agua sobre la tierra, de sentarse en la oscuridad a trabajar de verdad, el cubo está completamente seco. La energía vital se ha derramado en palabras y validaciones baratas. es una imagen poderosísima. Y el agravante de ese cubo agujereado es que el individuo no solo pierde el agua, sino que el pico de dopamina le convence falsamente de que ya ha regado el campo. O sea, se cree su propia mentira. Tal cual. Y el estoicismo atacaba de frente esa misma ilusión térmica hace milenios. Los filósofos estoicos comprendían profundamente que buscar el aplauso antes de la acción o incluso durante ella era, bueno, una trampa mortal para la integridad de la voluntad. Porque lo corrompe todo desde el principio. Exacto. Para ellos no había nada más repulsivo que la figura del ciudadano que busca parecer fuerte ante el Senado en lugar de preocuparse en secreto por ser verdaderamente fuerte. Claro, parecer frente a ser. Hoy en día se construyen fachadas a escala industrial. O sea, se diseñan avatares y narrativas vitales meticulosamente estructuradas para proyectar éxito, extrema disciplina o superioridad moral. Pero todo es de cartón piedra. Eso es, porque la construcción del carácter real, el de verdad, es un proceso que exige oscuridad y aislamiento. Aislamiento. Sí, el carácter de hierro solo se forja cuando la motivación inicial, esa chispa tan romántica del principio, se ha esfumado por completo. Se desarrolla cuando el aplauso no existe, cuando a nadie le importa lo más mínimo si te rindes o si sigues adelante. Es duro escucharlo así, ¿eh? Es que es en ese vacío absoluto de validación externa, ahí y solo ahí, donde el ser humano descubre los cimientos de los que está hecho realmente. Pero claro, si dejamos de hacerle agujeros a ese cubo de agua, o sea, si el individuo elige de forma radical y consciente callar sus planes y ambiciones, entramos en un terreno psicológico muy espinoso. Sí, porque el silencio asusta. Exacto. Porque el silencio del que habla nuestra fuente no es simplemente el acto mecánico de cerrar la boca, en plan de no hablar y ya. El texto sugiere una transición mucho más profunda, hacia la cruda realidad. Ajá. Al dejar de emitir ruido constante, el cerebro de repente dispone del ancho de banda y la energía necesarias para empezar a observar su entorno con una nitidez extrema. Y esa observación, cuidado, actúa como un escáner despiadado. Ya te digo. Cuando uno se calla, resulta casi insultantemente fácil identificar dinámicas sociales que antes pasaban desapercibidas. Totalmente. Se ve con claridad quién está actuando, quién compite desde la inseguridad más profunda o quién necesita desesperadamente polarizar una conversación para que le digan que es especial. Lo fascinante de esto es que esa observación externa es muy reveladora, sin duda, pero el verdadero motivo oculto por el que la sociedad contemporánea huye del silencio es otro. A ver, ¿cuál? Que tarde o temprano ese escáner implacable se vuelve hacia adentro. Claro. El silencio absoluto actúa como un espejo perfecto frente a la propia psique. Es insostenible para la inmensa mayoría de la población porque, bueno, al retirar las distracciones y la cháchara, emergen todas las verdades que resultan insoportablemente incómodas. O sea, te ves las costuras, ¿no? Exacto. En ese espacio vacío salen a la superficie flotando las inseguridades latentes, los traumas, los complejos no resueltos, los miedos irracionales y, sobre todo, esa necesidad casi infantil de que alguien externo certifique que nuestra existencia tiene valor. Y por eso se convierte en una huida hacia adelante ininterrumpida. Fíjate en los patrones de comportamiento diario de cualquier persona. Si hay auriculares escupiendo música a todas horas. Todo el rato, por la calle, en el tren. Sí. O si hay un desplazamiento infinito y robótico por las redes sociales. O un vídeo reproduciéndose de fondo incluso mientras se cocina o uno se está duchando. Es que no hay espacio. No lo hay. No hay espacio físico ni mental para la autocrítica o la reflexión. O sea, el ruido constante es, literalmente, un analgésico contra la angustia existencial de estar a solas con uno mismo. Por eso mismo, el aislamiento y el silencio voluntarios asustan a niveles casi patológicos, porque confrontan al individuo con su propia desnudez psicológica, sin filtros y, lo más importante, sin excusas. Es como quedarse a la intemperie. Exacto. Y es fascinante cruzar este diagnóstico moderno con el ejemplo histórico que vertebra gran parte de los textos estoicos de esta inmersión. Hablas de Marco Aurelio, claro.
Sí, el emperador romano Marco Aurelio. A ver, estamos hablando del hombre más poderoso del planeta en el siglo II. Alguien que poseía el control absoluto de vida y muerte sobre el mundo civilizado conocido. Su palabra era ley, literal. Tenía a su disposición absolutamente todo. Todo. Y sin embargo, su práctica más vital, el centro de gravedad de su existencia, ocurría en el más estricto secreto y silencio. ¿Mm? Él escribía sus famosas meditaciones no en un palacio de mármol supercómodo en Roma, rodeado de lujos, sino que a menudo lo hacía en tiendas de campaña militares improvisadas. Soportando el barro y el frío de las heladas fronteras de Germania, que se dice pronto. Y mientras lidiaba con incesantes invasiones, con la peste antonina que diezmaba la población y con traiciones de sus generales más cercanos. Una locura de estrés. Imagínate. Y ese diario personal no era un manuscrito pensado para publicarse, no era un manual de autoayuda concebido para impresionar a nadie. Era su herramienta diaria y desesperada de supervivencia mental. Es decir, no buscaba a un editor, ni se imaginaba a millones de personas aplaudiendo su sabiduría estoica siglos después. Para nada. Era un hombre asediado por todos lados, diseccionando su propia mente de madrugada para no perder la cordura ni corromperse en medio de, la apocalipsis literal de su época. Precisamente, Marco Aurelio utilizaba el papel y el silencio absoluto de la noche para intentar gobernar su propia psique frente al caos descontrolado de su imperio. Buscando control interno. Claro, porque él entendía una ley natural inquebrantable, que por cierto sigue igual de vigente hoy. Ajá. Y es que quien no es capaz de dominar y entender los impulsos de su propia mente, termina irremediablemente siendo esclavizado por todo lo que le rodea. O sea que acaba a merced de los aduladores, de las críticas, de lo que diga la gente. De todo. Del pánico colectivo frente a la plaga o de las pasiones momentáneas. Si un individuo no cultiva ese núcleo blindado de silencio interno, se convierte en una simple hoja inerte arrastrada por el entorno. Vale, entiendo el inmenso valor de ese silencio interno como mecanismo de supervivencia, como un escudo protector, vamos. Pero el texto que analizamos hoy nos arrastra a continuación hacia un territorio que, en nuestra época, resulta todavía más subversivo. Sí, entra en terreno peligroso. Totalmente, porque habla de la acción física y palpable de apartarse. Explora el concepto casi tabú de desaparecer. Y, a ver, aquí me surgió un conflicto grave, un choque frontal con la realidad del mundo moderno. Te refieres a la economía de la atención, supongo. Exacto. O sea, desde que un individuo entra en el ecosistema social y en el mercado laboral hoy en día, se le adoctrina con la máxima innegociable de que si no te muestras, no existes. Sí, o publicas o estás muerto. Claro, vivimos inmersos en esa economía de la atención pura y dura, donde el capital social, la influencia y las oportunidades financieras, parecen depender exclusivamente de un flujo constante de visibilidad. Hay que estar siempre en el radar. Eso es, hacer networking visible, proyectar éxito. Entonces, ¿acaso no es un suicidio profesional y social aislarse estratégicamente? Al retirar ese estímulo y desaparecer, ¿no existe el riesgo real de quedar obsoleto, de que el mundo te olvide y de perder el tren? Si conectamos esto con el panorama general, es una preocupación muy lógica e intuitiva. Claro, es lo que pensamos todos. Pero requiere analizar qué sucede realmente a nivel clínico, fisiológico y mental cuando se produce esa desaparición temporal. A ver. No estamos hablando de exiliarse a vivir en una cueva en la montaña para siempre movido por el odio a la humanidad, no es eso. No es volverse un ermitaño. Exacto. Se trata de una retirada táctica, una maniobra calculada para recuperar un recurso que la hiperconectividad moderna esquilma sin piedad alguna, que es la energía base del sistema nervioso. Vale. Hay que entender cómo está cableado el cuerpo humano biológicamente. Nuestro cerebro evolutivo, originado en pequeñas tribus, no está en absoluto diseñado para procesar el escrutinio masivo, las opiniones agresivas de desconocidos y el bombardeo de malas noticias. Ni las comparaciones con miles de personas cada día. Para nada. Y esa sobreexposición artificial mantiene al sistema nervioso en un estado crónico de amenaza y alerta. Está dominado por el sistema nervioso simpático. El de la respuesta de lucha o huida. Ese mismo. El cortisol, la hormona del estrés, se dispara de forma sostenida. Y el agotamiento crónico, esa neblina mental que sufre tanta gente hoy en día, no viene de correr maratones, viene de esta hipervigilancia social implacable. Es exactamente como un ordenador que lleva meses encendido sin reiniciarse. Buena comparación. Claro.
Imagínate que vas acumulando cientos de pestañas abiertas en el navegador que consumen toda la memoria RAM en segundo plano y, bueno, hasta que la temperatura sube y el sistema entero se congela. Y ya no puedes hacer nada. No puedes abrir un programa nuevo porque el procesador está colapsado gestionando procesos inútiles. O sea, estás quemado. Esa conexión con el colapso del sistema es perfecta. Y por eso, al desaparecer temporalmente de la vista pública, al cortar de forma tajante el suministro tóxico de estímulos externos. Y la obligación de proyectar una imagen, claro. Exacto. Cuando cortas eso, el sistema nervioso experimenta un reinicio biológico profundo. Los niveles de cortisol se desploman por fin y se activa el sistema nervioso parasimpático. El del descanso. El responsable biológico del descanso profundo, la recuperación celular y la digestión emocional. Y el cerebro, tal vez por primera vez en años, tiene espacio en blanco y verdadero silencio neurológico. Un respiro de verdad. Y es únicamente en ese espacio libre de interferencias donde el individuo deja de reaccionar de forma compulsiva al mundo y empieza a poder pensar de forma profunda y original. Porque, seamos sinceros, una gran parte de la población adulta vive en modo de piloto automático. Sí, respondiendo a lo que toca. Respondiendo a lo que la maquinaria social les exige sin detenerse jamás, pero jamás, a preguntarse si eso es lo que realmente desean con sus vidas. Y el aislamiento corta ese bucle destructivo. Las verdaderas epifanías, los cambios drásticos de rumbo o el aprendizaje complejo de una nueva habilidad. Todo eso requiere forzosamente largos e ininterrumpidos bloques de tiempo sin distracciones. Y eso invariablemente exige la valentía de desaparecer del mapa una temporada. Sin duda. Y profundizando en los textos de hoy, encontramos un efecto colateral en esta estrategia de desaparición que resulta, magnético. O sea, uno podría asumir lógicamente que al desaparecer, el mundo simplemente te castiga olvidándote. Y restándote valor. Exacto. Pero la psicología humana dicta que ocurre justo lo contrario. El silencio bien gestionado, la ausencia estratégica, genera un magnetismo brutal y casi místico. Absolutamente. Basta con observar dinámicas de poder en cualquier sala llena de gente o en una reunión tensa, Las personas que irradian más autoridad, peso y respeto genuino casi nunca son las que están monopolizando la conversación. No son las que están interrumpiendo o gesticulando desesperadamente para acaparar la atención. Para nada. Suelen ser aquellos individuos que mantienen una presencia física sólida, una calma inamovible, que observan analíticamente sin sentir ninguna necesidad de intervenir para demostrar lo listos que son. De hecho, nuestro análisis de hoy tiene una frase sobre esto que es una sentencia lapidaria. La desesperación y la inseguridad siempre hacen mucho ruido. La verdadera seguridad no necesita hacerlo jamás. Esto plantea una cuestión importante, y es que nos empuja irremediablemente a replantearnos la forma en la que medimos el valor y el progreso. Claro. El individuo que adopta esta dura filosofía estoica pierde de forma natural cualquier incentivo para explicar sus movimientos o justificar sus decisiones ante los demás. Ya no le importa la audiencia. Exacto. Sabe, con una certeza inquebrantable, que las palabras son infinitamente baratas y fáciles de pronunciar, mientras que las acciones disciplinadas, sostenidas a lo largo de los años en la oscuridad, pues tienen una gravedad que el ruido jamás podrá igualar. Porque quien necesita desesperadamente, día tras día, convencer a la sala, a sus seguidores, de lo estoico y exitoso que es, en realidad está utilizando a su audiencia como un espejo para intentar convencerse a sí mismo de una mentira. Triste pero cierto. Pero cuando esa necesidad neurótica desaparece, cuando el individuo se forja en el silencio, la transformación es fisiológica. ¿Fisiológica? ¿A qué te refieres? A que se nota en el cuerpo, la postura corporal se asienta, el ritmo respiratorio y la forma de hablar se pausa, se vuelve deliberado. Ah, claro, la forma de sostener la mirada se vuelve más sólida. Y el entorno humano, a un nivel casi primario o animal, huele esa seguridad. Las personas perciben instintivamente cuando alguien actúa guiado solo por su propósito interno y cuando alguien es un simple actor inseguro mendigando unas migajas de validación. Pero claro, en este punto es nuestra obligación moral desmontar el mito cinematográfico que rodea al éxito y la transformación, Muy necesario. Porque el proceso real para llegar a ese nivel de seguridad tan sólida, a esa gravedad magnética de la que hablas, no tiene absolutamente ningún glamour. Cero glamour.
La inmensa industria del desarrollo personal, los vídeos motivacionales, los falsos gurús, han vendido al mundo entero la peligrosa idea de que transformarse es un viaje épico. Nos lo venden como una sucesión de revelaciones con luz de atardecer y música épica de fondo. Y las fuentes que destripamos hoy arrojan un enorme jarro de agua helada sobre esa ilusión destructiva. Un jarro de agua fría, totalmente. Absolutamente necesario para cualquiera que busque la realidad, ¿eh? La verdad sobre el crecimiento humano auténtico es que es espantosamente aburrido. Ya. Es un proceso árido, profundamente tedioso, muy repetitivo, ingrato en el corto plazo y, sobre todas las cosas, infinitamente solitario. Muy solitario. Forjar esa solidez mental implica hacer exactamente aquello que resulta doloroso en las madrugadas grises donde no hay absolutamente nadie observando para entregarte una medalla. O sea, es aguantar el tipo frente a una tarea agotadora cuando tu cerebro suplica a gritos abrir Instagram para un chute rápido de dopamina. Exactamente. Es calzarse las zapatillas para salir a correr lloviendo, o sentarse a refinar una técnica profesional durante centenares de horas en el silencio más absoluto, sin sentir jamás la urgencia infantil de hacerle una foto a la pantalla del ordenador o al sudor para que la gente vea lo que te estás esforzando. Es decir, actuar movido por una brújula interna inquebrantable con total independencia del reconocimiento externo. Es la decisión consciente de construir los cimientos en las sombras. Y fíjate que la gran epidemia psicológica de la modernidad es precisamente la atrofia galopante de la voluntad humana. ¿A qué te refieres exactamente? A que hoy en día, si retiras la promesa del incentivo a corto plazo, si eliminas los aplausos digitales y los likes, la inmensa mayoría de la gente simplemente detiene la acción. Claro, si nadie mira no lo hacen. El motor se apaga. El individuo formado en el estoicismo, en cambio, opera bajo un paradigma completamente distinto. Comprende que la soberanía total sobre su propia mente y la conquista de su paz interior tienen un valor incalculable. Un valor que deja en ridículo cualquier métrica de vanidad o halago pasajero. Eso es. Esa paz inalterable se paga por adelantado, con largos años de disciplina puramente invisible. Y bueno, toda esta travesía nos lleva al punto crítico y definitivo de nuestra inmersión de hoy. Porque el objetivo final de este análisis no es abogar por quedarse a vivir aislado en la sombra para siempre, convertido en un ermitaño raro. No, claro que no. Entonces, ¿qué significa todo esto? El verdadero clímax de este proceso reside en el retorno. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando ese individuo, tras haber atravesado el prolongado desierto del trabajo invisible, de enfrentarse a sus demonios en el espejo del silencio y reconstruir su sistema nervioso, vuelve de nuevo a interactuar de frente con el mundo hiperconectado y ruidoso? Pues lo que sucede, en esencia, es que la frágil persona que se fue buscando validación ha dejado de existir por completo. ¿Ha muerto? Literalmente. Y quien regresa es un individuo irreconocible en su núcleo más íntimo. Ya no es posible manipularle porque ya no operan los mismos botones emocionales. Claro. Las provocaciones baratas, las críticas vacías o los comentarios pasivo-agresivos que antes podían arruinarle días enteros, sumiéndole en la duda, de repente rebotan de forma inofensiva contra una gruesa armadura de indiferencia. La compulsión agónica por agradar a la masa se extingue definitivamente. Exacto. La validación externa se vuelve irrelevante, casi como una distracción innecesaria. Y lo que emerge con fuerza es una calma muy particular, una autoconfianza rocosa que, de forma fascinante, no siente ninguna necesidad de aplastar ni humillar a nadie para sentirse superior. Sencillamente porque su identidad ya no está hipotecada a las opiniones volátiles de la multitud. Está anclada en los sólidos cimientos del trabajo solitario que solo él conoce. Es la manifestación de una energía densa, pesada y absolutamente imposible de falsificar. A ver, no existe ningún atajo, ni curso intensivo, ni elaborada técnica de persuasión que pueda simular mínimamente esa profunda paz interior. Imposible de fingir. Quien ha dejado de necesitar convencer al mundo de su propio valor, de forma casi mágica, termina logrando que el mundo entero guarde silencio y le preste atención. El ruido externo simplemente resbala. Tal cual. Bueno, hemos recorrido un trayecto sumamente denso y revelador hoy. Hemos desgranado cómo la impaciencia por compartir nuestras ambiciones sabotea la neuroquímica del cerebro. Hemos explorado cómo el silencio desenmascara nuestras inseguridades, forzando un crecimiento real. Y hemos comprendido, de la mano de emperadores romanos y neurocientíficos, por qué la decisión temporal de desaparecer
no es debilidad, sino el antídoto necesario contra un sistema nervioso colapsado por la opinión pública. Es el salto evolutivo definitivo. El paso de ser un mero producto moldeable por la presión social a convertirse en el arquitecto inexpugnable de la propia tranquilidad. Se abandona la obra de teatro diseñada para la galería y se abraza una integridad radical. Y el mundo simplemente ya no puede tratar a ese individuo con la misma ligereza que antes. Básicamente porque el individuo frágil y ruidoso que suplicaba atención ya no habita en ese cuerpo. Eso es. Y bueno, para poner el broche final a esta inversión, a este complejo viaje por los engañosos mecanismos de la mente y el estoicismo, creo que es necesario dejar un interrogante vital flotando para la reflexión individual de cada uno. A ver. Un pensamiento que amplía los límites de todo lo que hemos debatido sobre nuestra existencia hipermoderna. Si consideramos fríamente que la identidad humana en este siglo, o sea, aquello que consideramos nuestro yo, se moldea casi en exclusiva por la imagen meticulosa que proyectamos a través de pantallas de cristal, cabe plantearse una duda profundamente perturbadora. Adelante. ¿Es posible, tal y como intuían los antiguos, que la verdadera libertad del ser humano, la libertad en su estado más puro y absoluto, solo exista de forma real en esos escasos e invisibles instantes de la vida donde absolutamente nadie nos está mirando?